Muy buenas tardes. Es un placer estar con ustedes. Me voy a compartir una diapositiva. Me va a apoyar en esta breve charla. Es un tanto difícil abordar este tema de la educación superior cuando se encuentra presionada por grandes cambios internos intrínsecos y grandes cambios que van moviéndose en su interior. Encontramos entonces que la magnitud de los cambios no se puede percibir a simple vista, sino que hay dimensiones escondidas, planos que no podemos ver si no tenemos la preparación para abordarlos, si no tenemos la posibilidad, la perspicacia de analizar otras posibilidades. En este caso, nos toca hablar sobre la educación superior, vivir entre dimensiones en donde el cambio es mutación. Una mirada desde la teoría de la ciencia. Su servidor, Temístocles Muñoz López, miembro del Cuerpo Académico de Desarrollo Humano Consolidado de la Universidad Autónoma de Coahuila. Sobre el concepto de dimensiones, desde el origen de la ciencia, llamada episteme en aquel tiempo, en la predicción del eclipse del 28 de mayo de 585 antes de nuestra era, por Tales, el Milesio, su papel se ha caracterizado por explicar y predecir los fenómenos observados y observables en la naturaleza, atributos que van más allá de la colecta de datos y de su transformación en información objetiva, racional y válida. Antes bien, en la construcción de explicaciones, teorías y leyes que reflejan las regularidades, las singularidades, las irregularidades y el devenir de la realidad en circunstancias específicas. Y es en este contexto en que se explican los sistemas complejos y su devenir también, del caos al orden, al desorden y sus transformaciones. Desde que emergen nuevas estructuras y funciones hasta que se desarrollan y evolucionan las mismas. Ello implica ir más allá de los límites disciplinares en busca de teorías, métodos e instrumentos que posibiliten el análisis transdisciplinar. Es más, es muy posible que solamente con una visión transdisciplinar se pueda percibir la magnitud de los cambios que son necesarios en este momento en la educación superior. Otros problemas de la ciencia marcan los horizontes multidimensionales y sus fronteras se vuelven temporales a cada nuevo descubrimiento, a cada nueva solución y a cada nueva interrogante. Las cuestiones brotan por todos los campos teóricos y tecnológicos, como el de los primeros instantes del universo, la computación cuántica, el genoma humano, la criptografía, la fusión y su energía, el cambio climático, las redes informáticas y minería en la web, la inteligencia artificial, el robot científico, un robot con conocimiento científico, y la ciencia en el futuro, así como otros en la mente de los especialistas científicos y tecnológicos. Como ven, este mundo es complejo, con múltiples dimensiones y planos que no siempre tenemos a la vista cuando hacemos alguna planeación. Más allá de los límites disciplinares, vamos a poner un ejemplo, la física toma como ejes la gravedad, electromagnetismo y las fuerzas nucleares fuertes y débiles, a partir de cuyo reducido conjunto de principios aborda los temas de los agujeros negros, las supernovas, el Big Bang, la teoría de las supercuerdas, la regulación climática, el caos y los sistemas complejos. La biología aborda su eje de la evolución en acción con la genética, la clonación, el transgenismo y los mapas genéticos en una estrecha relación con la química dentro del eje de las biomoléculas y la nanoingeniería. Pero no es solamente un asunto de grandes ejes científicos. La geología dinámica tiene sus propios límites y problemas, como el del origen, transformación y tendencias terrestres o planetarias, o también las neurociencias, integrando el estudio de las afecciones neurológicas y los microprocesadores
neuronales. Claro, los horizontes se mueven. El horizonte como límite se vuelve así un juego de sucesivas aproximaciones y retrocesos a fronteras aparentes. Fronteras que el científico percibe y acuerda con su comunidad. Los horizontes de la ciencia son fugazmente nuevos y tanto la curiosidad humana como la necesidad de satisfacer necesidades sociales prácticas son el motor de la búsqueda. Los horizontes son abstracciones que sirven para caminar, para no detenerse después de haber explicado los anteriores o las anteriores etapas. El juego es entonces multidimensional, de horizontes múltiples, superpuestos para cada comunidad científica. Horizontes de tiempo, de espacio, de percepción, horizontes teóricos que son establecidos por la ignorancia que se percibe, más allá de lo que se sabe, con la aparición de vacíos, lagunas e inconsistencias necesarias, contingentes o accidentales en el saber que no se agota en cada horizonte nuevo. Hay múltiples dimensiones ante los ojos educados. La naturaleza de la dimensión y la multidimensionalidad es compleja. Es una medida, plano, magnitud, atractor, brana, o bien de 1 a 3 dimensiones en el espacio, 4 en el tiempo, 10 con las supercuerdas, 11 con las branas y el origen de la materia. Son también dimensiones curvas enrolladas sobre sí o espirales. La realidad per se expresa sus características en múltiples dimensiones y ellas las forman, los planos medibles que las intersectan en distintos, separación, tingere, tinctum, teñir, otros matices de lo mismo, vamos. Y diferentes, separación y fiere y proceso, que van en otras direcciones, en otros sentidos. Ello implica que podemos acercarnos a los objetos siempre desde otras perspectivas. Como ustedes lo pueden ver, en una visión unidimensional, aquí estamos nosotros con respecto a un eje que puede ser el tiempo y el espacio, y así nos moveríamos. Pero la situación se complica cuando esas expresiones se manifiestan en otras relaciones, como por ejemplo en el sentido de las supercuerdas, que pueden mostrarnos estas diferentes formas de transformarse de energía en materia y viceversa, ¿sí? Todo a partir de estas cuerdas que vibran en diferentes condiciones y a veces múltiplemente y junto con otras, y eso es lo que da origen a la materia precisamente, de acuerdo a las nuevas corrientes de la ciencia. Así se crean los gluones, gravitones, los fotones, neutrinos, electrones, los quarks, etcétera, esas partículas que están en ese breve mundo entre lo que sería la energía y su transmutación en materia y viceversa. Ahí se está dando ese mundo cuántico, esa nueva realidad cuántica, para nosotros nueva, pero que siempre ha existido desde el origen del universo y probablemente mucho antes. El quid de esto es que es necesario asir todas las dimensiones y eso es lo que le da la validez científica a nuestras explicaciones, cuando tenemos sujeto el objeto de conocimiento. La labor de la ciencia es descubrir, no inventar. Esa es una función de la tecnología. Descubrir los distintos planos de aproximación y abordar los fenómenos manifestados en cada una de sus dimensiones particulares. Dimensión resulta ser así un espacio, un plano de percepción o un enfoque independientemente de que se percate de la existencia de otras dimensiones que están por descubrir y que realmente existen en la naturaleza. Como se observa, el concepto de dimensión se puede referir a los planos que tienen magnitudes medibles. La pretensión es asir totalmente la cosa en sí. Los fenómenos a veces se desplazan o evidencian marginalmente en otras dimensiones de la cosa.
y el aparato perceptual se mueve con ellas, desde donde percibe sus diferentes manifestaciones. La multidimensionalidad es entonces una cualidad natural que el investigador y el teórico de la ciencia requieren atribuir a los objetos para descubrir e integrar su utilidad y sus manifestaciones totales. Es entonces patente la necesidad de abordar el mundo buscando dimensiones adicionales con la percepción estimulada en otros niveles de conciencia, expandida más allá de una teoría reflejada, prefijada o la neutralidad de la contemplación. En la dualidad intrínsecamente unida del ser y su apariencia está su naturaleza con principios internos. Es dinámica y permanece y es estable, y su expresión o manifestación externa mutable y vulnerable a las potencias e influencias del medio. Los horizontes de la educación cambian, se mueven y así son distintos, pero continúan siendo horizontes, uno en cada dimensión del objeto que percibimos. El flujo de todo en el universo es constante y permanece siempre, está permanente. Todos los objetos cambian a distinto ritmo y están imbricados en complejos con dinámicas propias. En esta condición, las fuerzas del caos y del cosmos se manifiestan en disipaciones y en ordenamientos, tanto centrífugos como centrípetos. La transición entre caos, orden, desorden, orden y hacia ad infinito está constituida paradójicamente por perturbaciones y turbulencias, seguidas de arreglos progresivos que regulan finalmente los flujos de materia y energía en el sistema cerrado. El estado final de un proceso es el estado inicial de otro u otros múltiples. Lo anterior puede aplicarse a la educación vista como un sistema complejo. El azar y la historia previa o las decisiones en el caso humano, interactuando en forma conjunta, eliminan el determinismo en cada proceso de transformación. La evolución, de latín evolutio, ir con la E, que implica ir o llevar a un plano superior, es un fonema muy rico este. Y voluto, girar, dar vuelta, rodar, relativo a évolo, o sea, salir volando. Es el paso progresivo de un estadio a otro distinto, como decíamos antes, es variante de lo mismo, que se considera superior al anterior en el sentido de mayor ajuste o adaptación al medio. Evolución implica biológicamente la superioridad de las especies posteriores sobre las anteriores, sino adaptación específica a unas condiciones del ambiente a partir de condiciones particulares. Por otra parte, la reevolución significa un rompimiento de la secuencia u orden previamente establecido y, por tanto, un orden diferente. Dis, separar, higiere y proceso. Que es inclusive irreconciliable. En este esquema de cambios, la mutación, que significa alteración y directamente cambio como transformación radical, junto con la recombinación, es la materia prima de la evolución biológica y en el caso de la epistemología o las ideas, funcionalmente independientes y aún antagónicas sobre la ciencia de las revoluciones científicas. A la perspectiva de la ciencia y la educación de la modernidad que actualmente fenece con un cosmos enigmático y por descubrir, describir y legislar, organizado armónica, ordenada, irregular y estéticamente, se opone la visión del movimiento, flujo, cambio, mutación y evolución, donde no cabe el caos original y el desorden no tiene existencia per se. Es una transformación que no es lineal ni predecible. Es temporal y solamente puede venir de un orden del que se crea otro diferente. No obstante, algunos insisten en que la naturaleza puede ser vista simultáneamente como un orden,
un caos o un sistema dinámico con subsistemas y elementos que coexisten y alternativamente transitan entre ambos modos de un ser, con tendencias que pueden ser conocidas. De hecho, el construccionismo educativo consiste en la elaboración de escenarios objetivos, progresivamente perfectibles de las realidades y fenómenos reales, en la creación, desarrollo y refinamiento metodológico e instrumental del currículo y de la práctica pedagógica, así como en la constante transformación de los escenarios paradigmáticos y teóricos de las comunidades que desarrollan la educación. Es posible que sistemas como las ciencias particulares y las carreras que se derivan de ellas puedan asimilar y hacer coherente, esto es acomodar, la información de una cuenca del atractor, reduciendo su dinamismo si no existe más información integrada, produciéndose un dogma. Pero la ciencia, de acuerdo con la evidencia histórica, cambia lentamente y también muta gracias a los nuevos paradigmas. Se transforma dinámicamente por crecimiento, un cambio cuantitativo, o por desarrollo, un cambio cualitativo de sus condiciones, generando nuevos horizontes y dimensiones para los investigadores. Todas las cosas cambian y de esta manera pueden permanecer en un orden, en un esquema de relación en condiciones estables y inclusive mutables, manteniendo su principio, su identidad fundamental como una secuencia génica, pero transitando a formas y expresiones nuevas, probablemente irreconocibles como eran. Hay otros procesos que te dan similitudes, semejanzas. Las carreras también pueden replicarse como los fractales, sin saber de la existencia del diseño curricular. Simplemente se replican, arborecen, se multifurcan y así dan la apariencia de que hay una modernización del currículum. Un fractal es un objeto que posee cualidades de replicación con autosemejanza y con simetría de escalas en sus partes, pero que no son siempre idénticas al total, aunque son generadas por interacciones del original. Si en la ciencia se trabaja con objetos geométricos de dimensión enteramente coherentes con la geometría euclidiana, en el caso de los fractales, estos son generados con fracciones de dimensiones y sus resultados son casi invariantes en escala. Es lo que sucede o puede suceder con la mayoría de las carreras que en este momento están siendo presionadas para cambiar, para mutar, para transformarse o simplemente para actualizarse y conservar su estatus. Aquí encontramos dos dimensiones imbricadas en estas realidades donde se mueven cotidianamente el ser humano y su cuerpo como una dimensión mesurable, medible, físico-material y hasta biológica si se quiere, y otra dimensión que es inseparable de sí y que corresponden a la mente. Esa parte de nosotros que no aparece en las necropsias, que no se puede ver sino interpretar. Ahí donde está la conciencia y el pensamiento abstracto, cuyos límites son insondables y diferentes para cada ser humano. Observen que tal distinción es arbitraria, pero nadie puede negarla. Y tampoco somos conscientes de ella en todo momento. Son planos dimensionales superpuestos, como dos matrix en las cuales vivimos. Son ambas coexistentes. En ambas dimensiones, lo nociológico las articula usando los isomorfismos estructurales, semejanzas, por ejemplo, del conocimiento, percibiendo regularidades. Regularidad como un conjunto de pautas recurrentes, patrones de secuencias, algoritmos, isomorfismos o como fenómenos predecibles por su alta probabilidad de ocurrencia. Y que se continúa utilizando sincretismos metodológicos en sus procederes, hasta el punto de la contradicción o el encuentro con los vacíos, lagunas e inconsistencias en el contacto perceptual con los nuevos horizontes de la conciencia. Así es el mundo en que nos vivimos. Cada interrogante resuelta genera nuevos y múltiples problemas que se alimentan.
tanto de la información contenida en el saber acumulado, como en los compromisos ontológicos de los investigadores y su forma de ver la realidad. El mismo fenómeno ocurre en la educación, donde hay dos dimensiones superpuestas que condicionan la formación que se ofrece. Por un lado, la dimensión básica desde tiempos inmemoriales. Sabemos que la educación es, desde su origen, una acción que tiende al desarrollo armónico integral de todas las potencialidades humanas. Es la educación para la vida. Y por otro, la educación en su dimensión social como una preparación para el trabajo, para ganarse la vida. La educación es, desde tiempos inmemoriales, una parte inherente de la sociedad y en ella tiene múltiples relaciones que se extienden hasta sus aulas físicas y virtuales, denotando su relevancia como un derecho humano fundamental, como un elemento de justicia social y como factor estratégico para el desarrollo. Aquí se ubica el tema de la adaptación de la educación superior en un mundo mutable. ¿Será que solamente mutando podrá alcanzar estas mutaciones del entorno? En este caso de la adaptación institucional, los medios, fines y procesos de la transformación pueden variar según la institución de educación superior y dependen de factores como su ubicación geográfica, el tamaño, el enfoque académico y la cultura institucional, pero todas están inmersas en un proceso de cambio con el fin de adecuarse a las nuevas exigencias de la educación y de la sociedad en general. Algunos aspectos claves de esta transformación institucional que han estado explorando y desarrollando recientemente incluyen la educación en línea y la modalidad combinada de aprendizaje, el llamado Blended Learning, al estar ampliando su oferta de cursos en línea y programas que combinan la modalidad virtual con la presencial, con el propósito de llegar a un público más diverso y con mayor flexibilidad para los estudiantes. El enfoque de la educación personalizada implica adoptar la educación tras las necesidades individuales de los estudiantes con tecnología, datos y metodologías centradas en ellos. Se fomenta la colaboración interdisciplinaria entre diferentes campos o áreas de saber, disciplinas, academias y departamentos entre y dentro de las universidades para abordar problemas complejos con enfoques, medios y conocimientos diversos. También en estas tendencias institucionales se estimula la investigación interdisciplinar como consecuencia y se cruzan las fronteras entre disciplinas desde una perspectiva transdisciplinar para abordar cuestiones globales y locales de alta complejidad. Bueno, en esta conferencia insistimos en que hay un énfasis creciente en las habilidades blandas, más allá de la adquisición de conocimientos, tales como el pensamiento crítico, la comunicación efectiva, la resolución de problemas y la creatividad con ayuda de la inteligencia artificial. La internacionalización en un mundo globalizado, porque se enfatiza mediante programas de intercambio, campus en el extranjero y colaboraciones con instituciones de otros países. Se reafirma el enfoque de la empleabilidad de sus graduandos al proporcionar oportunidades de pasantías, programas de orientación profesional y conexiones con la industria en esquemas duales de aprendizaje universidad-empresa. Hay nuevas formas también de promover la sustentabilidad con gran relevancia y reducir su impacto ambiental y fomentar la conciencia ecológica entre las comunidades escolares. Hay una creciente integración de la tecnología educativa, como la inteligencia artificial, la realidad virtual y aumentada, y el aprendizaje automático, para generar cambios más eficientes sobre la forma en que se aprende en las instituciones de educación superior. Hay una creciente adopción del acceso abierto a diferentes plataformas educativas y recursos educativos abiertos como libros de texto y materiales de curso, que es adicionalmente un medio para reducir los costos de la educación.
Se ha fortalecido la tendencia a la gestión y administración más flexibles, más ágiles y adaptables para enfrentar un entorno social en constante cambio. Y por último, se mejora la evaluación y la medición del rendimiento con sistemas más efectivos para medir el desempeño de los estudiantes, la calidad de los aprendizajes y la investigación. Pues bien, la naturaleza del cambio educativo en las instituciones de educación superior está internamente condicionada por su historia, sus condiciones actuales, tecnológicas, económicas, políticas y culturales, y por su capacidad prospectiva, es decir, su capacidad de prever el futuro con precisión. En la tradición de fines del siglo XX y principios del XXI, las transformaciones graduales corrieron a cargo de mejoras en indicadores de calidad de una manera lenta y acumulativa, con ajustes a corto plazo, inducidos a cumplir las demandas sociales y mantener una paz institucional que les permitiera la adaptación a lo largo de múltiples generaciones. Competir y cumplir con las demandas del mercado de aspirantes, con campañas promocionales, el ajuste marginal tanto de los métodos pedagógicos como de los planes y programas de estudio. En la educación privada, la competencia por estudiantes siempre fue más feroz y con un cuidado extremo por las finanzas, amén de vigilar siempre cuáles carreras eran las más rentables en el mercado por la baja inversión en docencia e infraestructura y la alta demanda de estudiantes. Las mutaciones educativas son cambios que se basan no en las nuevas perspectivas educativas, como habría de suponerse, antes bien, tienen su origen en cambios repentinos y aleatorios que pueden surgir en la economía y en la tecnología, sobre todo a partir del mercado laboral. Estas mutaciones pueden dar lugar a aparición de nuevos programas educativos que previamente no existían en la mentalidad de la población. Las mutaciones educativas, como lo fue la aparición del Internet en los 80s o la creciente irrupción de la inteligencia artificial, son la fuente principal de diversidad de programas académicos y pueden ser puntos de partida para la evolución del sistema en su conjunto. En una sola generación hemos visto aparecer carreras que no existían previamente y también jóvenes que estudian en carreras para campos profesionales y segmentos laborales que al egresar no existirán, así como otros preparándose para trabajos que, aunque aún no existen, con las competencias adquiridas tendrán a su alcance. Las instituciones que incorporan en sus programas los contenidos recién mutados, como la inteligencia artificial o la ciencia de datos, son la materia prima y son la base de la evolución a largo plazo. Hasta ahora. Será necesario usar la prospectiva, la visión de futuro, basada en evidencia empírica. Los factores que promueven las transformaciones deberán ser incluidos en los análisis del desarrollo institucional y la planeación, observando de manera permanente, de acuerdo a este listado que están ustedes viendo, la naturaleza del cambio, el origen de la variación, ya sea la educación, la economía, la política, la tecnología, la velocidad del cambio que está ocurriendo, los resultados de los cambios en otras instituciones semejantes y la frecuencia de eventos de esta índole que han sido generados. Espero no nos quede duda cuando veamos de nuevo la realidad y encontremos estos elementos. En síntesis, estamos presenciando una brecha, gap, que se amplía entre las instituciones con carreras de contenidos tradicionales y su marginal avance en la adopción y aplicación de tecnologías blandas y duras, las TIC, en la academia, la pedagogía, el currículum y la formación docente para transformarlas en TAC, tecnologías de aprendizaje y conocimiento. Qué difícil tránsito de una letra. El agente mutágeno más importante ahora es la tecnología digital en sus facetas de inteligencia artificial y realidad virtual. Esta tecnología digital se retroalimenta de ella misma y acelera permanentemente en crecimiento.
así como el déficit de desempeño de las personas que se incorporen más tarde. Las mutaciones afectarán el mercado laboral y la formación educativa necesaria para abordarlo con éxito. Pero hay muchas variedades de enfoques y técnicas de inteligencia artificial que pueden hacer variar nuestros planes y programas. La inteligencia artificial tiene una amplia variedad de ellos, en diversos campos de la actividad digital. No hay una clasificación rígida entre tipos de inteligencia artificial, pero se pueden identificar diferentes enfoques y subcampos en función de las características y las aplicaciones, como la inteligencia artificial débil o estrecha, que es especializada en tareas específicas como el procesamiento del lenguaje natural, la visión por computadora o el juego de ajedrez. La inteligencia artificial fuerte o general, que tiene la capacidad de realizar tareas de manera autónoma y aprender de manera similar a los humanos. En tercer lugar, el aprendizaje automático, el machine learning, que se centra en el desarrollo de algoritmos y modelos que permiten a las máquinas aprender y mejorar su rendimiento en tareas específicas. El aprendizaje profundo, Deep Learning, es aprendizaje automático que utiliza redes neuronales artificiales para resolver tareas complejas de procesamiento de datos. La inteligencia artificial cognitiva, que intenta imitar procesos cognitivos humanos como el razonamiento, la solución de problemas y el aprendizaje. Hay otras implicaciones que este gran movimiento tiene. Como les decía, que está generando mutaciones en los campos laborales y en las instituciones educativas de cualquier nivel y tipo. Entre ellos, la robótica y automatización inteligente para realizar tareas físicas como la fabricación, la logística y la atención médica. La inteligencia artificial en atención médica para el diagnóstico médico con identificación de patrones en datos de pacientes y la optimización de la atención médica. La inteligencia artificial en finanzas para el análisis de datos financieros, la detección de fraudes, la toma de decisiones de inversión y el comercio algorítmico. La inteligencia artificial en automóviles autónomos para permitir a los vehículos funcionar tomando decisiones en conducción basadas en sensores y datos. La inteligencia artificial en servicios al cliente y chatbots para interactuar con los clientes y responder a preguntas en tiempo real. La inteligencia artificial en juegos y entretenimientos para crear personajes no jugadores, inteligentes, generar mundos virtuales realistas y mejorar la experiencia de juego. La inteligencia artificial en búsqueda en Internet para mejorar los motores de búsqueda y la recomendación de contenido en línea. La inteligencia artificial en seguridad cibernética para detectar y prevenir amenazas cibernéticas y ataques de seguridad. La inteligencia artificial en educación, que aplica en la personalización del aprendizaje, la evaluación automática y la tutoría en línea. La inteligencia artificial en la agricultura, que ayuda en la gestión de cultivos, la monitorización de la salud de las plantas y la automatización de procesos agrícolas. Bueno, es un campo que no quiero ofender su inteligencia, pero está ampliándose y diversificándose más rápido de lo que pensábamos y sus resultados finales no son previsibles aún, si es que los hubiera. Agradezco mucho su atención y su participación en este 7º Congreso de la Red Transdi. Soy Temístocles Muñoz López. Ese es mi correo electrónico y quedo a sus órdenes. Es un placer.